Cuando uno lee las Escrituras, uno se da cuenta que el centro de la Biblia es Jesucristo. Es un mensaje cristológico, no es un mensaje eclesiológico. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es controversial en nuestros tiempos, un tema bíblico, un tema teológico, un tema polémico, pero un tema también espiritual. Y nos va a servir para poder dar defensa de la fe que hay en nosotros, diciendo que se trata de Cristo, no de nuestra iglesia, no de nuestra religión. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él dio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, solo tu Dios, príncipe de paz, que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, solo tú mi Dios, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, solo tú mi Dios, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, solo tu Dios, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero. Nos ayuda a cantarlo, iglesia, vamos. Príncipe de paz, vamos. Príncipe de paz,
que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. De los creyentes actuales venimos de un trasfondo católico romano, un trasfondo donde nuestros padres nos bautizaron de bebés. Bueno, a mí no, en el caso de mi padre sí. Él estudió con jesuitas, con maristas, una persona muy entregada en el catolicismo romano. Y hay diferentes actitudes en cuanto al catolicismo. Algunos han sido muy desilusionados con la Iglesia Católica, sobre todo cuando se escucha de abusos de los sacerdotes que la Iglesia trató de encubrir, se enteraban y solamente cambiaban al sacerdote de otra parroquia. Y hay gente que está desilusionada con la religión, con justa razón. Y otros vienen a Cristo con mucho temor de equivocarse, porque les han dicho que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia que Jesucristo dejó, que instituyó. Y nosotros, al venir a la Biblia, al venir a Cristo, muchos de nosotros encontramos la paz, la salvación, la reconciliación con Dios que tanto anhelábamos, que muchas veces era ir a una misa vacía, donde la gente iba y escuchábamos un sacerdote que predicaba un mensaje que siempre era lo mismo de una forma muy aburrida, y era todo centrado en la Eucaristía, en la misa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que se les llama la Cena del Señor Eucaristía en la Iglesia Católica? ¿Recuerdan? Y nosotros le llamamos Cena del Señor. Y existe el entendimiento de algunos basado en Juan capítulo 6 sobre la Eucaristía como la carne y la sangre de Cristo que nos da vida eterna. Y vamos hoy a explorar, vamos a desempolvar nuestros cerebros y ponernos a pensar de una forma teológica, de una forma bíblica, de una forma en la que pensamos acerca de este tema importante. El corazón de este mensaje es que Jesucristo salva, y la Eucaristía es un memorial que hacemos para honrar a Jesucristo, para recordar lo que Él vino a hacer. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos, así que esténse en su lugar, pueden tomar notas, pueden tomarle fotos de pantalla a los temas, a los versículos que les interese para que ustedes se preparen. ¿Alguna vez usted ha tenido un encuentro con algún familiar católico romano que le dice que nosotros, la Eucaristía en la iglesia cristiana no es válida, o que nosotros no tenemos la Eucaristía? Para ellos es importante, ellos creen que son la iglesia instituida por Jesucristo, que viene con sucesión apostólica. Entonces supuestamente nosotros, los ministros que no estamos bajo el obispo de Roma o bajo Pedro, representado por el Papa, no estamos en esa sucesión apostólica, entonces nuestra Eucaristía no es válida porque no tenemos el poder de consagrar los elementos de la Santa Cena. Pero la Iglesia Católica Romana actual es el resultado de la institucionalización y jerarquización de una iglesia medieval. O sea, es decir, muchos católicos romanos apuntan y dicen: nómbrame un pastor protestante, un pastor de tu iglesia del siglo II. Ya ves, pero nosotros somos la iglesia que Cristo dejó. Y lo he explicado en muchos de mis videos. Si no te has suscrito, puedes ir a Carlos Andrés Moore o a Tu Iglesia Vida y suscribirte al contenido que tenemos, porque mi deseo es ser un instrumento en las manos de Dios que trae claridad en medio de tanta confusión. Porque Cristo nos llama a los pastores a equiparles a ustedes, a los cristianos, para hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es llevar el evangelio de Cristo. Y cuando llevamos el evangelio de Cristo, vamos a encontrar objeciones de personas sinceras que tienen una religión muy firme en su corazón y que piensan que todo el que no está en su religión no está en la verdad. Cuando uno lee las Escrituras, uno se da cuenta que el centro de la Biblia es Jesucristo. Es un mensaje cristológico, no es un mensaje eclesiológico. O sea, el centro de la Biblia no es cuál es la iglesia o la religión verdadera, sino constantemente comienza el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, mostrando que Él vino a cumplir las profecías del Mesías que vendría a salvarnos. El centro de la Biblia, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. En la carta de Pablo a los Corintios dice que les escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia, eclesía,
Kehal en hebreo es el grupo de personas que se juntan, una asamblea que se reúne. Y en la Biblia la iglesia son aquellos que han sido redimidos, salvos de sus pecados por Jesucristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice a los santos, dice llamados a ser santos en Cristo Jesús, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Lo que nos hace parte de la iglesia es ser santificados en Cristo Jesús y ser parte de aquellos que han sido salvos en Jesucristo. Y cuando surgió el gnosticismo, la iglesia empezó a enfatizar su catolicidad, su universalidad. O sea, diciendo, ustedes están saliendo con novedades gnósticas que vienen de la filosofía platónica, de inventos de los hombres, y no es lo que Cristo dejó en sus enseñanzas. No es lo que la iglesia toda cree, la iglesia universal cree. Y se empezó a enfatizar la catolicidad, porque católico significa universal. El problema es de que la iglesia católica romana actual es el resultado de concilios del papado, del surgimiento del papado. En la Biblia nunca vemos que se deja un papa. En Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido de Dios prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, estableceré mi iglesia y las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y así ha sido. Hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo en el mundo, más de 2,000 millones de personas en el mundo se identifican con el cristianismo. La realidad es que solamente una porción de ellos son los que realmente han nacido de nuevo en Cristo. Pero el evangelio sigue alcanzando miles y miles de personas cada año, transformando la vida de personas, reconciliándolos con Dios, sacando a la gente del pecado, de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad, transformando las vidas, porque eso vino Cristo. Cristo dijo la verdad. Su iglesia prevalecerá y la muerte no aplastará a la iglesia del Señor. Ahora, Pedro en Hechos capítulo 2 predica y 3,000 personas se convierten al Señor, son bautizadas confesando a Jesucristo y se unen a la iglesia, y esas son las llaves del reino de los cielos. Ahora Jesús le dijo a todos los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y los envió a predicar y dijo, como el Padre me envió, así yo también los envío. No fue algo exclusivo de Pedro, sino de todos los apóstoles. Y cuando le dice, lo que atares en la tierra deberá ser aquello que ha sido atado en los cielos, es un término judío para decir lo que permitas y prohíbas en la iglesia es lo que será. O sea, vas a guiar la iglesia porque son los apóstoles comisionados por Cristo. Y esa comisión que le dio a Pedro en Mateo 16, 18, se la da después en Mateo 18, 18 a todos los apóstoles y les dice, lo que ataren será atado, no solamente a Pedro. Y así nosotros, cuando hablamos con una persona católica romana muy aferrada a su fe, dice, no, pero ustedes no son la iglesia verdadera, porque solamente le dijo, tú eres Pedro, la iglesia que se establece sobre Pedro. Bueno, cuando Jesús dice, tú eres Petros y sobre Petra edificaré mi iglesia, en el original, cuando hables la Biblia, en Mateo 16, 18, utiliza otra palabra. Jesús nunca le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré mi iglesia, sino le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Cuál roca? San Agustín, un teólogo medieval muy nombrado en el catolicismo romano, y era un hombre que amaba a Dios, San Agustín de Hipona, él decía que la roca era Cristo, que era la verdad sobre la cual se edifica la iglesia, porque la pregunta era, que Jesús había hecho en el contexto del pasaje, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. El contexto del pasaje no es la identidad de Pedro como un papa en el cual se establecería una religión verdadera. El contexto del pasaje es la identidad de quién es Cristo. Porque si te vas a los versículos anteriores, el tema que da lugar a esa conversación es ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y la confesión de Pedro es, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que refleja la naturaleza del Dios Padre.
Entonces le dice, yo te digo que tú eres Petros, y sobre Petra utiliza un plural en griego que significa roca. Es una palabra distinta a Petros. O sea, lo que Cristo le estaba diciendo es, tú eres una piedra, por eso le cambió el nombre de Simón a Petros. Tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Utilizó claramente en el texto, tú ves el contexto, y no le está diciendo tú eres Petros y sobre Petro edificaré mi iglesia, sino tú eres Petros y sobre Petra. Está utilizando otra palabra, ¿sí? Y cuando vemos nosotros la historia de la iglesia, por ejemplo, Pablo le escribe a los Gálatas y dice que subió a los que eran apóstoles antes que él, y dice que fue a Jerusalén a los que eran considerados columnas de la iglesia, y menciona a Santiago, hermano de Jesús, que estaba en la iglesia. Eso lo dice la historia, lo dice también el historiador Flavio Josefo, hermano del Señor, Santiago, Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Estaba Pedro y estaba Juan, ¿sí? Estaba Santiago, Pedro y Juan. Y dice Gálatas que ellos eran columnas. Nunca se ve en el Nuevo Testamento, aunque Pedro tiene un rol de liderazgo, jamás se ve a Pedro como el único sobre el cual se edifica la iglesia. Siempre se habla, dice en Efesios 2:20, que la iglesia es edificada o construida sobre el fundamento de los apóstoles en plural, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Dice en 2 Corintios 3 el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tú te vas a 1 de Pedro 2, dejemos que el mismo apóstol Pedro nos diga sobre quién se edifica la iglesia y qué quiso decir Jesús cuando Jesús le dijo, tú eres Petros y sobre Petra, tú eres una piedra y sobre la roca edificaré mi iglesia. Si te vas a 1 de Pedro capítulo 2, tú vas a ver que Pedro dice que todos nosotros somos piedras vivas construidas sobre la piedra angular que es Jesucristo. O sea, dice que cada cristiano es una piedra, igual que Pedro era una piedra, edificado sobre Cristo Jesús, que es la piedra angular. Entonces, esto ha causado mucho problema, porque lo ideal sería no estar peleando sobre cuál es la religión verdadera, la mía, la tuya. ¿Sabes tú cómo tú reconoces a una iglesia falsa, a una iglesia errada, a una religión falsa? Cuando esa religión dice, mi grupo es el único verdadero. Porque cuando tú lees el Nuevo Testamento, el énfasis es Cristo, Cristo, Cristo. Grande es el misterio de la fe. Él fue manifestado en carne, hablando de Jesucristo. Todas las declaraciones de la Biblia, del énfasis del mensaje de fe que predicamos es Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 4, verso 12, el apóstol Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es Jesús, Él es el camino. Cuando alguien dice mi grupo, mi iglesia es la que te lleva a Dios, los testigos de Jehová creen que su cuerpo gobernante, los testigos de Jehová son el testigo fiel y verdadero, que fuera de los testigos de Jehová no encuentras una relación, un camino directo a Dios, porque ellos son el gobierno de Dios en la tierra, de Jehová Dios en la tierra. Los mormones creen que fuera de su organización, que a José Smith, un hombre que tuvo 40 esposas y algunas de ellas eran casadas y otra era menor de edad, este hombre que fue fraudulento. Los mormones pueden ser lindas personas. El asunto no es qué tan linda es una persona, sino que cuando creamos en algo, sepamos que es conforme a lo que Dios ha revelado. Y José Smith dijo de que Dios fue un hombre exaltado y nosotros podemos llegar a ser dioses. Una barbaridad, porque en Génesis vemos a Satanás diciendo que sabe Dios que si tú comes del árbol que te dijo que no comieras, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y eso es lo que el mormonismo predica. Llegan a tu puerta jovencitos, 50,000 jovencitos, gratis, nadie les paga, dando 2 años de su vida para tocar puertas, para hablar un evangelio falso de José Smith, una religión, una secta errada. Y debería darnos vergüenza, porque sí hay cristianos que son entregados a Dios, jovencitos que aman a Dios,
que predican a sus compañeros en la escuela, pero a veces los mismos cristianos vivimos una religión solamente, donde nuestros hijos no han aprendido a conocer al Dios que hizo la vida y amarle y a compartir con otros las virtudes maravillosas de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y llega una secta creyendo la mentira y te tocan la puerta y se les llenan los ojos de lágrimas diciendo que Jesús vino a las Américas a predicar y un evangelio que es un disparate, que es una blasfemia, que es una herejía, que es falso. Todo grupo que cree que ellos son el camino para llegar al Padre está equivocado, porque el mensaje del centro de la Biblia es el evangelio, las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús por nuestros pecados para darnos vida eterna. Todo aquel que está en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. No dice si alguno está en el mormonismo, si alguno está en el catolicismo, si alguno está en iglesia fulanita y menganita. Dios quisiera que hubiera más unidad, pero tristemente la falsa doctrina impera y la gente está bien confundida. Y la gente no sabe ni qué creer. Y uno tiene este tipo de diálogos. Y lo que tenemos que hacer es siempre regresar a la gente a Cristo. Explicarles el plan de salvación. Que no se trata de una iglesia verdadera. Tú puedes ver que no hay papado en los primeros siglos. Ignacio de Antioquía fue un cristiano que fue pastor, obispo de la iglesia en Antioquía. Donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algunas décadas anterior a Ignacio. Ignacio es llevado en cadenas a Roma para ser martirizado por su fe y en el camino escribe cartas a las iglesias. Él es el primero en llamarle a la iglesia católica porque está escribiendo en griego y católico es un adjetivo en griego que significa la iglesia toda, la iglesia en todas partes. No le estaba poniendo, ni el Nuevo Testamento, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos le llamaban a la iglesia católica, en ningún lado. Ignacio de Antioquía en el año 107 es el primero en escribir la iglesia toda, pero como estaba escribiendo en griego, la iglesia católica. Eso católico significa toda, en todas partes. Ignacio de Antioquía es el primero en llamarle a la cena del Señor Eucaristía. Y ahorita vamos a ver de dónde viene ese nombre. Pero esta iglesia, por ejemplo, Ignacio cuando va a Roma nunca manda cartas al obispo de Roma, ni dice al primado de Pedro que está en Roma, no. Y mando saludos al obispo Clemente o Lino, quien haya estado en ese periodo. No, jamás, ni siquiera manda saludos a ningún papa. Clemente de Roma sí fue obispo de Roma y la iglesia católica lo tiene como si fuera uno de los papas. Y si tú vas a Filipenses 4:3 aparece como un colaborador del apóstol Pablo, un hombre de Dios que escribe una carta preciosa a los corintios porque eran parte de la iglesia que plantó el apóstol Pablo, de su círculo de ministerio. Y en esta carta jamás ves a Clemente de Roma diciendo yo soy el papa, yo soy el jefe de toda la iglesia universal. Había obispos por todas partes, el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Constantinopla en años posteriores, y ninguno de ellos pensaba que el obispo de Roma era el papa. Ellos también, la iglesia estaba expandida. Si la iglesia nació en un lugar, no fue en Roma, fue en el este del imperio, donde Cristo fue crucificado y resucitó en Jerusalén. En todo caso hubiera sido el patriarca de Jerusalén, y eso se conoce como cristianismo ortodoxo. ¿Ha usted oído hablar de las iglesias ortodoxas? ¿Sí? El imperio se dividió en el occidente, donde estaba solamente Roma, y en el oriente, o en las iglesias del este, donde estaba Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, Egipto. Y todos, a los 5 de cariño, les decían papas a los obispos, porque les decían papá de forma espiritual, mi padre espiritual, ¿no? Pero Jesús en Mateo 23 nos había dicho: a nadie llamen, Mateo 23:9 dice, a nadie llamen Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Se acuerda? Y Jesús lo que quería evitar es títulos donde alguien se pone por encima de los demás. Jacobo y Juan dijo, cuando estaban diciendo, Señor, que en tu reino uno se siente a tu derecha, a tu izquierda, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo, el que quiera ser el mayor sea él menor y el servidor de todos. Lees a los primeros cristianos que se llaman padres apostólicos y no ves ningún papa. No existe
ni en el Nuevo Testamento, ni en los primeros cristianos. Y esa es la verdadera doctrina apostólica, tradición apostólica, lo que fue transmitido hasta nuestros días, que viene de los apóstoles. No es el papado, porque no existe en los primeros años del cristianismo. La Iglesia Católica Romana es el resultado de que en el año 381 el emperador Constantino Romano dijo: de ahora en adelante la religión oficial del Imperio Romano será la doctrina, la enseñanza de la Iglesia cristiana católica. Y esa iglesia se jerarquizó, se institucionalizó. Pero nosotros como cristianos creemos que esos primeros siglos, los primeros 300-400 años de cristianismo, no son protestantes, no son pentecosteses, no son evangélicos, no son de la Iglesia Católica Romana actual. Es la historia de nuestra iglesia, de todo el cristianismo entero que viene a través de los siglos, y siempre a través de aún la iglesia medieval, que después se convertiría en lo que hoy es el catolicismo romano. Siempre existieron hombres de Dios que amaban a Dios, que eran imperfectos porque especulaban acerca de las cosas de Dios. Sus escritos no son inspirados por Dios. Es como los pastores de hoy, que estudian las escrituras, la explican. Hay un pasaje difícil de entender y dicen: yo entiendo qué significa esto, pero no significa que lo que estamos diciendo es infalible, porque infalible solamente es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, espero que esté siendo de ayuda lo que estoy diciendo. Es un tema necesario, porque ¿cuántos de ustedes tienen familiares y amigos católicos que han platicado de temas como este? Levante la mano si han. Y es importante que la iglesia esté preparada para responder. ¿Y dónde estaban tus pastores protestantes? No, es que el protestantismo es un movimiento en Alemania de príncipes alemanes que protestaron contra el decreto del emperador Carlos V de matar a Lutero y erradicar sus enseñanzas. Y Martín Lutero era un sacerdote católico, era un doctor en teología, que decía que si el Papa tenía el poder de sacar a las almas del purgatorio, que entonces lo haría gratis y no por dinero, porque venía un hombre que se llamaba Juan Tetzel, un fraile dominicano, que decía, la orden de los dominicos, que surgió después aproximadamente en los años 1200, donde les decía que si cuando una moneda en el cofre sonaba, una alma del purgatorio salía. Y Lutero se llenó de celos y dijo: no es así, no es porque por dinero Dios va a sacar almas del purgatorio. Y ahí es donde los príncipes alemanes, cuando se quiso erradicar a Martín Lutero, dijeron: protestamos, y les llamaron protestantes, ¿sí? Pero en realidad no todas las iglesias cristianas vienen del protestantismo. Siempre hubo gente en la iglesia que quiso reformar y volver a las escrituras, a la palabra de Dios. Para mí la confusión más grande, el error más grande con el catolicismo romano actual es la idolatría. La Iglesia Católica Romana dice que no es idólatra porque no estás adorando la imagen, sino adorando lo que representa. No es que te inclinas ante la estatua o la cruz de Jesús, sino ante el Jesús que representa la imagen. Pero en el primer mandamiento y segundo mandamiento de la Biblia, dice: yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No te harás imágenes ni nada de lo que se semeja de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Habla de imágenes que se consideraran sagradas o dignas de veneración o de culto. Y dice: no te inclinarás a ellas, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Ahora, interesantemente, en el catolicismo romano, la Iglesia Católica borró ese mandamiento que está en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20. Lo quitó de los catecismos, pero no lo puede quitar de la Biblia. Está en la Biblia. Cuando yo le pregunto a usted: ¿cuál es el primer mandamiento? No es cierto, ese no es. Eso dice el catecismo. El primer mandamiento, sí, Jesús sí dijo que hay dos mandamientos que resumen la ley y los profetas: amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando vamos a los 10 mandamientos, el primer mandamiento: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Ese es el primer mandamiento. No es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es: no te harás imágenes, ni te postrarás a ellas, ni las honrarás.
Pero el catecismo lo borró del catecismo, lo sacó porque pues no le convenía, estaba a la venta de la imagen de San Judas Tadeo y de la Virgen. Y cuando un católico abriera la Biblia o si se le enseñara en el catecismo diría, pero ¿por qué no se enseña no te harás imágenes? Y yo veo la iglesia, está todo lleno de imágenes y la gente se postra. Entonces dijo, no nos conviene, quítenlo. Pero de la Biblia no se quitó, ahí está en la Biblia. Está mal enseñado el catecismo. ¿Y sabes qué? Hicieron trampa. Porque es como la persona, es como si yo tengo un pastel con 10 pedazos de pastel y llega mi hijito y se come uno y dice, híjoles, mi papá me dijo que no me lo comiera, que no le quitara un pedazo de pastel, pero quedaron 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. La gente va a decir que qué pasó con los 10 mandamientos si solamente hay 9, porque nos comimos el de no te harás imágenes y el primero de no tendrás dioses lo cambiamos por amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya sé, dice mi hijo, la 9ª rebanada de pastel como que está un poquito más grande, la voy a partir en 2, lo voy a espaciar y ya. Aquí está, papá, tu pastel de 10 piezas, ¿sí? Y eso es lo que hizo el catolicismo. Fue al último mandamiento que dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni habla de no codiciar cosas. Entonces la Iglesia Católica agarró es no codiciarás y no codiciarás a la mujer de tu prójimo y pum. Ya, listo. Así nadie se da cuenta que falta uno. ¿No sabía usted eso? Eso es así en el catecismo. Entonces el problema es que cuando tú lees a los padres apostólicos, yo he leído a Clemente de Roma y habla de las oraciones a Dios, de confesar nuestros pecados a Dios, que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Jamás ves en Clemente de Roma en sus 65 capítulos en la carta a la iglesia de Corinto, o por ejemplo en Ignacio de Antioquía escribiendo sus cartas a las 7 iglesias mientras iba camino al martirio, o en Policarpo que escribe una carta a los filipenses. Jamás ves y la Santísima Virgen María les guarde y gloria sea a la Santísima Virgen María. Nunca ves eso. Nunca ves que se diga que debemos rezar a los santos. O sea, todas las oraciones de la Biblia, sin excepción alguna, son a Dios únicamente. No hay una sola oración a un ángel, una sola oración a un santo fallecido si los santos están con Cristo. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en 2 Corintios 5, no sé si dejar este cuerpo y estar presente al Señor, lo cual es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo, porque los cristianos estamos presentes al Señor. Entonces cuando hablas con una persona que viene de esta teología, te dice, no, pero mira, acuérdate cuando murió el rico y Lázaro en Lucas 16, dijo, manda a Lázaro para que vaya y le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Ya ves, estaban conscientes y le dijo, Padre Abraham. Sí, pero cuando tú ves a alguien aquí en la tierra que le está hablando y diciendo, es que los santos están en la presencia de Dios y pueden interceder por nosotros. ¿A poco no te dice, le dices, pastor, ore por mí que me van a operar? Ahí está, tu pastor está intercediendo. ¿Cuánto más la Santísima Virgen María, que tiene el favor de Dios y que está en el cielo? Pero eso es una teología errada. Porque vez tras vez dice la Biblia, en Jeremías 33:10 dice, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. El clamor, las oraciones siempre son a Dios. Nosotros podemos interceder por alguien cuando alguien nos pide oración en nuestro tiempo entre nosotros y Dios. Miren, les doy un ejemplo. Mi madre está ahorita en casa, no está aquí con nosotros. Si yo digo, mamá, por favor, prepáranos algo rico de comer porque hoy es nuestro aniversario y queremos celebrar cuando lleguemos mi esposa y yo a la casa. Dígame usted, ¿me escuchó mi madre o no? ¿Por qué no me escuchó? Porque ella no está aquí. ¿Y por qué no me escuchó si yo con intención, con todo mi corazón le hablo a ella? Porque ella no es Dios. Y Dios es el único ser en todo el vasto universo que es omnisciente, lo sabe todo, que es omnipotente, lo puede todo. Y porque lo sabe todo, está presente en cada lugar y sabe lo que sucede en cada lugar. Dios sabe tus pecados de esta mañana, tus pecados de esta semana. Dios sabe tus temores, tus dudas, tus luchas. Porque dice la Biblia que aún no está la palabra en mi boca y aquí, Señor, tú la sabes toda.
Porque dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza el Señor sabe cuántos son, porque Él es Dios y Él es el autor de nuestras vidas. Ningún ser humano, la Virgen María es una mujer de Dios. Los cristianos no desechamos ni minimizamos a la Virgen María porque fue una mujer de Dios, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En el concilio de Éfeso en el año 431, cuando se hablaba quién era Jesús y su naturaleza, porque Él era 100% Dios en un cuerpo 100% humano, decían que María fue Theotokos en el concilio. Theotokos significa portadora de Dios, porque lo que querían dar a entender es que el bebé de la Virgen María que estaba en su vientre, que era un bebé humano, era nada menos que Dios mismo hecho carne. Era Dios mismo en su vientre. Entonces, María era Theotokos. Ella era portadora de Dios, madre de Dios. ¿Se acuerda usted? Ruega por nosotros, madre de Dios. Y en realidad, el énfasis del concilio de Éfeso, 400 años después del cristianismo, no era enfatizar a María como una intercesora por nosotros ante Dios, o alguien a quien debamos clamar, o alguien que tenemos que poner en un lugar, en un pedestal muy alto de veneración y honra, como para hablarle a ella o doblar nuestras rodillas ante María, sino era para decir que el bebé que estaba en su vientre era nada menos que Dios mismo, era portadora de Dios. Esa mujer, el bebé que tenía, era Dios mismo. El énfasis era la cristología, la doctrina de quién es Jesucristo, no la doctrina de quién es María. ¿Están conmigo? Entonces de ahí viene toda esta deformación, porque no vemos en ninguno de los padres apostólicos un rezo a María. Mi madre no puede escucharme a menos que yo agarre el teléfono y físicamente ella conteste el teléfono y me diga, hola hijo, y le diga, hola mamá, por favor te encargo esto. Entonces ahora sí, me escucha porque estoy hablando con ella. Los seres humanos no son omnipresentes. Los seres humanos no tienen la capacidad de escuchar a varias personas al mismo tiempo. Miren, vamos a poner un ejemplo. Este lado de la iglesia. Quiero que todos ustedes, hermanos, a la cuenta de 3 me empiecen a platicar algo de lo que hicieron esta mañana. Piense, lo que sea. Usted empiece a hablar al mismo tiempo todos. Y los demás van a escuchar a ver si creen que yo soy capaz de escuchar lo que cada uno de ustedes al mismo tiempo me dice. ¿Sale? 1, 2, 3. Platíquenme. ¿Más fuerte? Ok, gracias, gracias. Ahora vamos a hacerlo de este lado. Ustedes van a decirme algo, platicarme algo al mismo tiempo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. Cuando les tocó el rol de escuchar, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes aquí no escucharon ni papas, como decimos en México? No entendieron el mensaje que cada uno de ellos dijo. Levante la mano si no entendieron nada. Porque si yo les dijera, hermana Galia, pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, sin pena. ¿Cuántos de ustedes escucharon lo que la hermana Galia me dijo? Ok, muchas gracias, hermana. ¿Sabe por qué no? Porque ninguno de nosotros tiene la habilidad de poder al mismo tiempo escuchar, yo creo que ni a 2 personas que nos hablan al mismo tiempo. La Virgen María, ¿fue una mujer de carne y hueso? ¿Sí o no? ¿Fue humana? ¿Fue una mujer de Dios? Sí. ¿Está con el Padre? ¿Está con Dios en el cielo? Sí. Pero si yo desde aquí le hablo y le digo, Virgencita, por favor intercede ante tu santísimo Hijo Jesús y pídele esto y esto y esto y esto, la Virgen María ni en cuenta. Y si el 12 de diciembre le rezan al mismo tiempo a la Virgen y le cantan las mañanitas millones de personas, ella no puede entender lo que está pasando. Y eso se llama idolatría. Porque aunque la Iglesia Católica diga no los adoramos porque el único digno de adoración es Dios, en la práctica hay millones de católicos ignorantes, no lo digo en un insulto para nada, que ignoran la verdad de cómo relacionarnos con Dios en la Biblia, que se postran, le hacen mandas a la Virgen, van de rodillas, se latigan, se flagelan y se postran ante un altar y le lloran a ese muñeco de yeso o de madera, postrados sus rodillas, precisamente lo que dice Éxodo que no hagamos.
porque yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos. Pero alguien dice, no, esos son ídolos. Estamos hablando de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Un ídolo es cualquier representación, persona, por santa que haya sido, que tú colocas en tu vida para rendir culto o veneración en el lugar que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Yo no tengo por qué abrazar a otra mujer y darle un beso en la boca a ninguna otra mujer que no sea mi esposa, porque mi esposa es mi esposa y nadie más ocupa su lugar. Si yo digo, no, mi amor, estoy solamente siendo amable con las muchachas, me va a mandar a volar. Porque va a decir, es que no las estoy deseando ni besando, solamente a ti te beso porque solamente tú eres mi esposa, eres la única que debo hacer. Pero es una forma amigable de dar un saludo de amor, porque en la Biblia dice que nos saludemos con un beso santo. Mi esposa me va a mandar a volar, va a decir que eso es infidelidad, ¿verdad? Y entonces el católico romano promedio cae en la idolatría sin querer, por haber sido heredero de una tradición no apostólica, sino una tradición medieval de devoción a la Virgen. Y dicen, es que no la adoramos, la veneramos. Pero imagínense que yo le digo, ¿cuántos de ustedes conocen los tacos mexicanos? ¿Sí los conocen? Imagínense que yo le digo, yo no como, pero estabas comiéndote los tacos, yo te vi. No estaba comiendo tacos. Estaba comiendo una tortilla con carne adentro, con cebolla, con cilantro y con salsa. No estaba comiendo un taco. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. No la adoramos, la veneramos, pero en la práctica la están poniendo en un lugar especial en su corazón, a veces por arriba de Cristo, si venimos en una familia muy devota a la Virgen de Guadalupe o a alguna Virgen María. Y ¿sabes lo que dice la Biblia? Que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. En Apocalipsis hay una gran, habla de todos aquellos que hacen mentira a los idólatras, que estarán en el lago de fuego que arde con azufre. Palabras bien fuertes. Y eso es lo que nos distingue, y decimos, ¿cómo quisiéramos que todo el catolicismo romano actual se postrara a los pies de Jesucristo? Y podríamos decir, somos hermanos en Jesús. Porque cuando nos comparamos con los hindús, con los budistas, con los musulmanes, tenemos mucho en común. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Quisiéramos ser hermanos y tomarnos de la mano y decir, no es que esto nos divida, ven acá hermano, te doy un abrazo, adoremos a Cristo, Cristo es el Salvador. Pero lo cierto es de que hay tradiciones y dogmas que fueron formados en siglos posteriores, que no vienen desde el cristianismo histórico, que le quitan el lugar a Cristo, y que sin querer la gente termina en una religión idólatra. Por eso es que no voy a decir, sí, pues ve a la católica, no importa, es lo mismo. Tú puedes ir a la católica, no importa. No, hay doctrinas que son un obstáculo. Y muchos católicos equivocadamente y engañados por los apologistas que defienden la fe católica en nuestros tiempos, creen que su iglesia es la que dejó Cristo. Y no se dan cuenta que la iglesia del siglo II y III, que enfatizó su universalidad contra el gnosticismo, no es la iglesia católica romana actual, porque esta iglesia no adoraba a la Virgen de Guadalupe, no la veneraba, no le pedía intercesión en rezos. No se ve tal cosa en la Biblia como rezar a un santo fallecido. En el libro de Isaías dice, consultará el pueblo a los muertos. Cuando tienes a tu Dios, ¿a quién consultar? Entonces, es algo que roba mi corazón, que me angustia, porque veo que hay mucha gente confundida en nuestros tiempos. Por eso hago los videos que hago, porque es necesario dar respuesta. Y escuches apologistas católicos, y si no conoces la historia, y si no conoces la Biblia, te engañan, y muchos de ellos son sinceros, no es que te quieren engañar, de verdad creen eso. Y eso he dedicado mi vida, el tratar de esclarecer dudas que la gente tiene. Vamos a avanzar hoy hasta donde podamos avanzar con este tema. Como quiera, voy a hacer una serie de este tema de la Eucaristía, y vamos a prepararnos porque estamos a punto de entrar en celebrar la muerte de Jesús y su resurrección, la Pascua y la resurrección de Cristo, Semana Santa. Ya falta muy poco, y como iglesia vamos a ver este tema ligado con estos temas importantes, y nos va a servir para poder
dar defensa de la fe que hay en nosotros, diciendo que se trata de Cristo, no de nuestra iglesia, no de nuestra religión. Vamos a ver Lucas 22, 15 y 19. Dice: intensamente he deseado comer esta Pascua, dijo Jesús. ¿Qué estaba celebrando Jesús en la última cena? La Pascua. Dice: con ustedes antes de padecer. La última cena, el memorial de la Santa Cena, fue instituido por Jesús en medio de la Pascua de Israel. Y vamos a ver esto más adelante, vamos a estar viendo estas semanas siguientes. Va a ser una serie fascinante, muy útil para tu fe, para saber qué creemos como cristianos. Pero la Pascua de Israel, y me anticipo, si tú eres aquí invitado, si tú nos estás viendo por las redes sociales, de verdad, si es la primera vez que estás en Iglesia Vida y vienes del catolicismo romano, te pido una disculpa si te ofendo de alguna manera. Mi deseo no es ofender para nada, ni hacernos anticatólicos, no, al contrario, es el amor a toda nuestra familia católica, y de allí venimos la mayoría de nosotros. Los padres de mi esposa, gente bien fiel en el catolicismo romano, al grado que mi esposa tuvo un tío sacerdote, un primo de mi suegra, llegó hasta el Vaticano inclusive. Mi padre estudió con jesuitas y maristas. Mi deseo no es ofender a nadie, ni la religión que te dieron tus padres. Mi deseo es que entendamos que no se trata de estar en una religión verdadera, sino que leas el Nuevo Testamento y te des cuenta que se trata de Jesucristo, que te amó, que derramó su sangre por ti, que Él es el centro de las Escrituras y que solo en Él hay esperanza. Que el apóstol Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es mi deseo, no ser anticatólico ni tirarle tierra a los demás. No, al contrario, debemos amar a nuestra familia católica, y aún a los sacerdotes que de alguna manera puedan estar engañados y sean sinceros. Dice Jesús: intensamente he deseado comer esta Pascua antes de padecer. La cena del Señor es una Pascua. Este pan que dijo Jesús es mi cuerpo. Y vamos a aclarar eso, porque Jesús dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. ¿Qué dijo? Hagan esto en memoria de mí. Primera verdad que sabemos: la cena del Señor, la Santa Cena, fue una celebración de la Pascua judía. Y vamos a ver eso en los siguientes 2 domingos, y va a ser algo fascinante, importante para nuestra fe. No se lo pierda, no te pierdas los domingos, es importante seguir viniendo, toma notas. Dice en 1 Corintios 11:20, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Pablo escribe una carta correctiva a la iglesia de Corinto y les habla de que algunos se reunían para tomar, ¿qué cosa? La cena del Señor. Así le llamamos los cristianos, cena del Señor. Generalmente no le llamamos Eucaristía, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Fíjate que no había un sacerdote que consagraba los elementos del pan y del vino para que se convirtieran en el cuerpo y la sangre literal de Jesús, sino que se adelantaban a comer la cena. La Pascua, queridos hermanos, era una cena real. Era una continuación de la celebración judía de la Pascua, que celebraba que Dios libertó a Israel de 400 años de esclavitud. Y de esa manera Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Era una cena de la Pascua donde la gente comía. Así que si hoy fuéramos a tener la verdadera cena del Señor del primer siglo, ahorita traeríamos matzos, pan sin levadura, traeríamos las hierbas amargas, eso se los voy a explicar más adelante, no se pierda, está fascinante los estudios que vienen. Comeríamos el cordero a prisa, el cordero de la Pascua. Estaríamos chupándonos los dedos, orando, reclinados en una mesa en el piso. Hermano, ¿cómo va tu vida con el Señor? ¿Cómo puedo orar por ti? Y estaríamos comiendo juntos. La cena del Señor original era una Pascua real. La Biblia le llama Santa Cena, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, a manera que unos se quedan con hambre mientras otros, ¿qué? Se emborrachan. Por eso generalmente nuestra tradición cristiana, nosotros no usamos vino de verdad, sino si es jugo de la uva de verdad. En la antigüedad era vino, porque el vino es bueno para el estómago, fermentado, mezclado con agua generalmente, y era parte de la cena, de la comida, pero no era porque se estaban emborrachando. Pero aparentemente algunos de los corintios sí lo estaban haciendo.
Y nosotros no lo hacemos así porque si Dios te sacó del alcoholismo y llegas a la iglesia y dices, volví a caer en el alcoholismo, ¿por qué? Porque sirvieron la Santa Cena. Lo probé y me dio ganas de salirme a tomar ahí afuera. Es el peligro. De manera que unos se quedan allí. Dice el verso 23, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, una bendición judía, ¿no? Baruch atah Adonai, Baruch atah Hashem, y empiezan, son oraciones a Dios donde bendicen también el pan, la comida. Y después de dar gracias, y esta palabra en el griego del Nuevo Testamento es eucaristesas, que es habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. ¿Qué dice? Hagan esto en memoria de mí. Entonces vemos tres cosas. La cena del Señor era originalmente, ¿qué cosa? ¿Qué era? Era una celebración judía de la Pascua y vamos a aprender más de eso. ¿Están emocionados de lo que vamos a seguir aprendiendo los domingos que vienen? Sí, era una celebración de la Pascua judía y ahí se encuentra el significado cuando Jesús dice esto es mi cuerpo. También vemos que se le conoce con el nombre Cena del Señor en 1 Corintios 11 y que en Lucas y en Corintios dice que Jesús habiendo dado gracias, y esta palabra dice lo partió, dijo esto es mi cuerpo y dice hagan esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién hacemos la Santa Cena? De Cristo, de su muerte y por nuestros pecados. Muy bien. Entonces, vemos nosotros que esta palabra eucaristesas es la palabra que es acción de gracias. Ignacio de Antioquía en el año 107 es el primero en llamarle a la cena del Señor Eucaristía. Después tenemos en su apología, escribiendo una defensa de la fe cristiana, un emperador romano, Antonio Pío. Justino Mártir habla de la cena del Señor como Eucaristía. Y también la Didaque, que es una enseñanza de la enseñanza de los 12 de los apóstoles, le llama Eucaristía. Entonces ya de mediados del siglo II en adelante a la cena del Señor se le conoce como Eucaristía, ¿sí? Y significa acción de gracias porque Jesús cuando partió el pan, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios, no habiendo dado gracias. Pero el Nuevo Testamento nunca dice, Jesús nunca dijo, y esto es la Eucaristía. No, nada más dijo, habiendo dado gracias por el pan, porque iban a comer, era lógico. Pero cuando Pablo le pone un nombre, Pablo no dice que se llama Eucaristía. Pablo dice que se llama Cena del Señor. Pero en la historia de la iglesia por mucho tiempo se le conoció como la acción de gracias, ¿sí? Y ese es el punto católico romano más fuerte, porque fue dado en un periodo histórico donde el gnosticismo negaba que Cristo tenía cuerpo humano, decía que solo era un espíritu que parecía tener cuerpo. Se le conocía como docetismo esta falsa doctrina. Si Cristo no tuvo cuerpo, no murió en la cruz, no fue traspasado por una lanza, no fue crucificado y tampoco resucitó físicamente. El evangelio sería falso si la doctrina gnóstica fuera correcta. Entonces los padres de la iglesia enfatizaron mucho que el cuerpo, que el pan era el cuerpo del Señor. Porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Jesús lo dijo. Pero nunca dijeron que había una transubstanciación donde cuando el sacerdote levanta la hostia se convierte o es transformado ese pan en el cuerpo literal de Cristo. Dice en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué hacemos? Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es algo que hacemos en memoria de Cristo, que lo hacemos varias veces. Originalmente era una cena de la Pascua que era una vez al año. Después muchos empezaron a celebrarlo más seguido y otros cada semana, que se juntaban el primer día de la semana los cristianos, que era el tiempo que Cristo resucitó. La cena del Señor era una cena de la Pascua, era una comida real, con compañerismo, y debía hacerse en memoria de Cristo, ¿sí? Proclamamos su muerte hasta que Él venga. Eso es lo que vamos ahorita a celebrar. Vamos a celebrar que Cristo es nuestro libertador, así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, nos ha librado del poder del pecado. Era una comida real con compañerismo. Eso no lo vamos a hacer hoy porque se ha vuelto una cena simbólica recordando esa última cena y debía hacerse en memoria de Cristo, proclamando su muerte hasta que Él venga. Quiero compartir brevemente antes de celebrar la Santa Cena algunas cosas importantes, las diferencias en la forma de entender la Cena del Señor o la Eucaristía. Hay 4 maneras de verla en la historia del cristianismo.
La más tradicional es la Iglesia Católica Romana, de la que la mayoría de nosotros venimos, de ese trasfondo. El pan y el vino son el cuerpo literal de Cristo. Son el cuerpo literal de Cristo. Cuando el sacerdote bendice el pan, ocus corpus meo, esto es mi cuerpo en latín, el pan y la copa, en donde dice el catecismo y lo dice la doctrina de la Iglesia Católica, se convierten, dejan de ser pan y vino y se convierten literalmente en el cuerpo humano de Jesús. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Que la doctrina católica romana dice que aunque el pan sabe a pan, aunque el pan huele a pan y aunque el pan se ve como pan y se siente como pan, ya no es más pan. Y por la fe tienes que creerlo, que esa hostia, esa Eucaristía, ese pedazo de pan que vas a comer, literalmente es el mismo cuerpo de Jesús que caminó en esta tierra, que derramó su sangre en la cruz, que vuelve de forma incruenta a ser sacrificado por nuestros pecados. Y cuando tú te comes ingieres ese pedazo de pan, estás comiendo el cuerpo literal de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la doctrina católica romana dice realmente eso? Que el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo físico del Jesús que estuvo en la tierra de forma mística, de forma espiritual. Tú te estás comiendo la carne real de Cristo. Si no lo sabías, levanta tu mano. Esa es la doctrina católica romana oficial. Esa es la doctrina católica romana oficial. Hay inclusive gente católica que no lo sabe, que eso es lo que el catolicismo realmente enseña. Entonces, hay 4 maneras de hacerlo. Me vi el pan y vino y me acordé de Marcelino. Sí. La Iglesia Católica Romana dice Cristo, el pan es el cuerpo de Cristo. Cambió su sustancia y por eso se llama transubstanciación, que fue adoptada oficialmente hasta el cuarto concilio laterano de 1215. Pero ya Radberto Pascasio en el siglo IX había hecho un libro de et corpore et sangre et domini, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y en ese libro él hablaba de esta transubstanciación. El número 1 es... Los luteranos, la iglesia de Alemania luterana, donde viene el protestantismo, dijo, no, el pan y el vino no es el cuerpo de Cristo, pero sí lo contiene. O sea, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero presente entre los elementos del pan y del vino, sí hay algo de Cristo allá. Y eso se llama consubstanciación, con la sustancia. El catolicismo es transubstanciación, a través de la sustancia se transforma. Ahora, el luteranismo dice que contiene el cuerpo de Cristo, pero sigue siendo pan y sigue siendo vino. Ahora, los reformadores, las iglesias presbiterianas y muchos de los reformadores tienen una posición de la Santa Cena, de la Eucaristía, que dice que Cristo está presente espiritualmente. O sea, tú comes en el pan, cuando tú lo comes, Cristo está allí, pero no su cuerpo físico, sino su presencia espiritual, ¿sí? Y Zwinglio, que fue un sacerdote católico, líder de una catedral en Suiza, donde iban muchos peregrinos para una catedral de la Virgen María, muy famoso. Zwinglio tuvo una conversión, era un sacerdote. Él se memorizó todas las cartas del Nuevo Testamento en griego, memorizadas. Fue un hombre de Dios, Zwinglio. Él enseñó a otras personas y ahí surgió la reforma radical, los anabaptistas o rebautizadores. De ahí venimos muchos de nosotros. Nuestra denominación viene de ahí, del anabaptismo, que influyó a aquellos cristianos católicos de la iglesia de Inglaterra que querían purificar la iglesia, y de burla les llamaron anabaptistas y al otro grupo le llamaron bautistas, porque era volver a bautizar. Qué ridículo, se bautizan de adultos cuando ya los bautizaron de niños. Pero bíblicamente no hay un solo bautismo de un niño o de un bebé en toda la Biblia. Tiene que ser una persona consciente de su fe. Entonces los anabaptistas dijeron, y de ahí viene
en la mayoría de la cristiandad, iglesias bautistas, evangélicas, pentecosteses, asambleas de Dios, lo que creemos es que el pan representa el cuerpo de Cristo, pero no decimos que es o que contiene. Y algo que decían los anabaptistas muy cierto, entre ellos había sacerdotes católicos como Jorge Blaurock, entre los anabaptistas, que sabían que el centro de la Biblia era Cristo. Pero los anabaptistas decían, bueno, ¿por qué Cristo va a estar más presente a la hora de celebrar la Santa Cena, que era una cena de la Pascua, que cuando nosotros le alabamos y le cantamos y practicamos el amor en Cristo entre cristianos? Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, en Mateo 18:20, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, lo que nosotros nos adherimos a creer es que el pan representa, es un memorial. Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Representa que Jesús entregó su cuerpo en una cruz y que fue quien nos trajo libertad de nuestros pecados. Ahora, quiero hablar algunas cosas importantes. En Marcos 14:22 dice, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen. ¿Qué dijo Jesús? Esto es mi cuerpo. ¿Jesús dijo que era su cuerpo? ¿Sí o no? Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús? Lo interesante es que los cristianos que hacemos esto en memoria de Él estamos bien con Dios, porque no depende la eficacia de la conmemoración en la Santa Cena o de la Eucaristía, la eficacia no depende de que lo interpretes literal o simbólico. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto es mi cuerpo? Porque era su cuerpo mismo el que partía ese pan con sus manos. Entonces su cuerpo partía su cuerpo como que algo que no checa. Es obvio que no iban a cometer un acto de canibalismo comiéndose un cuerpo humano literal de Cristo, ¿sí? Jesús utilizaba en sus enseñanzas constantemente metáforas. Les quiero poner 3 ejemplos antes de terminar. Jesús dijo en Juan 9:5, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Ahora, la luz del mundo, cuando salimos aquí de este lugar, se llama sol, ¿verdad? El astro, el sol, que nos alumbra todos los días. Imagínense que yo veo el sol y digo, miren qué hermoso es Jesús. Y usted me dice, no, pastor, el sol no es Jesús. ¿Qué no ha leído usted que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? Esa es la luz de nuestro mundo. Él es Jesús. Y usted me dice, no, pero ese es el sol. No, es Jesús. Pero Jesús estaba hablando metafóricamente, no quiere decir que Él realmente es el sol o cualquier luz, sino que Él es el que trae, el que alumbra nuestra oscuridad, el que hace que los hombres que andaban en tinieblas entiendan dónde están, vean bien quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. En Jesús se encuentran. Es como cuando estás apagado y te tropiezas entre la oscuridad y viene la luz. Jesús es la luz del mundo. Pero yo te digo, no. Jesús no dijo, yo soy como una luz. No dijo que estaba hablando simbólicamente. Él dijo, yo soy la luz. ¿Sí? Bueno, ¿es Jesús el sol? No, entendemos que Jesús está usando una metáfora. Veamos otro ejemplo. Jesús dijo, yo soy la puerta, en Juan 10:9, la puerta de las ovejas, y el que por mí entrare hallará pastos. Imagínate un campo grande cercado con rocas o con madera para que los lobos no se metan, protegiendo a las ovejas en un campo donde hay pastos verdes, donde hay alimento. Y Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por mí hallará pastos, estará cuidado y protegido. Ahora la pregunta, ¿es Jesús literalmente una puerta de un establo o de un corral grandísimo de ovejas? No, Jesús está utilizando una metáfora. Veamos otro ejemplo. Jesús en Juan capítulo 15 dijo, yo soy la vid, el árbol de uvas. Y dice, ustedes son las ramas, iglesia. Eso nos lo dice a nosotros. Y dice, ¿cuántos de ustedes quieren tener uvas jugosas en su vida? Paz, amor, paciencia, bendición, protección, cuidado, emociones en orden, vidas a los pies de Cristo, nuestra familia siguiendo al Señor. No podemos dar fruto como ramas si no estamos pegados a la vid,
que es Jesús. Pero Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Qué significa? Que cada vez que vemos un árbol de uvas decimos, ese es Jesús. No, pero no es Jesús, es un árbol de la uva. No, Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Estaba utilizando Jesús una metáfora? Sí, claro que sí. Estaba hablando simbólicamente. Entonces, cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, algunos argumentan, no dice esto simboliza mi cuerpo, sino dice esto es mi cuerpo. No como los protestantes que están engañando a la gente con charlatanes y pseudopastores y bueno, así dicen los apologistas católicos. Eso dice, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver si aplicamos ese mismo rigor a estos versículos. Usemos el mismo rigor cuando dice yo soy la puerta y podemos decir, no dice yo soy una puerta, nunca dice lo digo simbólicamente. En Mateo 5, 29 al 30, Jesús dice, si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice Cristo? Arráncalo y tíralo a la basura tu ojo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, por favor nadie vaya a agarrar una navaja ahorita, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Estaríamos todos tuertos en la iglesia, ¿no? Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Imagínate una iglesia donde llegamos y hola hermano, ¿cómo estás? Una mano y así, ¿no? Hola hermano, ¿cómo estás? Sí. ¿Y por qué toda está la iglesia tuerta y sin un brazo? No, es que la palabra, somos obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Jesús estaba hablando simbólicamente, metafóricamente o estaba hablando literalmente que te cortes la mano y te saques el ojo? Si hubiera sido literalmente nos hubiéramos enterado, ¿no? Le hubieran dicho Santiago el tuerto o Tomás el manco. Nunca dice que está hablando simbólicamente. Entonces, cuando tú ves a los apologistas católicos, dicen, creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. ¿Sabe a quién me refiero? No le creen a Cristo. ¿Por qué? Porque dijo, esto es mi cuerpo. Bueno, en ese caso le puedes preguntar a ese apologista católico, ¿y alguna vez te has sacado un ojo? ¿Alguna vez te has cortado la mano? No, porque no lo he hecho. Pues Jesús lo dijo. Entonces tú crees en Cristo, pero no le crees a Cristo. ¿Se fijan? Si usamos ese rigor, ¿por qué? Estarían todos tuertos y mancos. ¿Por qué? Porque utilizamos la razón y nos damos cuenta al leer la literatura y al leer las palabras, que las palabras tienen cierta intención. Y cuando Cristo dijo esto es mi cuerpo, no estaba diciendo literalmente tienen que comerme físicamente a mí en un acto de canibalismo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos Juan capítulo 6 la semana que viene. Vamos a preparar nuestro corazón ahora. Mi deseo con esto es instruir a la iglesia, ¿sí? Que usted no sea sacudido por falsas doctrinas, por el error, que aprenda a conocer su fe, que sepa que el centro de la Biblia no es eucarístico, el centro de la Biblia es cristológico, se trata de Cristo, de su salvación, recordando que es un memorial que hacemos en memoria del Señor, sabiendo que Él entregó su vida, su carne, su cuerpo por nosotros para darnos salvación. Y cuando conmemoramos de esta cena, lo que hacemos es anunciar que el Señor vino y dio su vida en la cruz por nosotros hasta que Él vuelva, hasta que Él venga. Y no seamos como los corintios que no discernían bien el cuerpo, la iglesia, que era el cuerpo del Señor, ese es el contexto de ese versículo, sino seamos personas que entendemos que la salvación nuestra costó la sangre de Jesús. Que entendamos que lo que creemos acerca de Dios importa. Que conozcamos nuestro Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios, la doctrina apostólica por excelencia es el Nuevo Testamento. Que no seamos movidos de un lugar a otro. Que entendamos que se trata de Jesús. No de mi iglesia, no de tu pastor, no de esta institución. Se trata de Cristo Jesús. Quisiéramos que todas las iglesias, que todos los católicos estuvieran bien cimentados en Cristo, sabiendo que Él es suficiente. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Si Dios habló a tu corazón en algún área, sé sensible. Porque quizá Dios te trajo confirmación de algo que habías tenido dudas. Quizá el Señor te está diciendo que no se trata de religión, sino de su salvación en Cristo. Y que esa salvación está disponible a todo aquel que cree, que puedes clamar a Él y ser salvo. O si tú eres un cristiano que
Has vivido una vida a la ligera, que a nadie le hablas de Cristo. No te importa ni lo que crees, ni leer el Nuevo Testamento. Quizá Dios te está hablando a que extiendas tus raíces y te arraigues en Cristo, que leas su palabra. Ahora vamos a preparar nuestro corazón. Señor, te damos gracias por perdonar nuestros pecados en el Calvario. Limpia nuestro corazón, Señor, de toda maldad, de todo pecado. Dios, si no fuera por tu gracia, ¿quién de nosotros podría estar presente ante ti? No son nuestras justicias las que nos hacen ser aceptados por ti, ni ser dignos, Señor. Porque tú sabes que nuestras mejores obras, como dice tu palabra, son como trapos sucios. Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos perdón por nuestras palabras malas, nuestros ojos cuando han deseado lo que no es correcto, por el rencor en nuestro corazón, Señor, cuando nos enojamos y aguardamos en nuestro corazón falta de perdón, odio. Te pedimos que, Señor, nos limpies de pecado y nos ayudes a sintonizarnos con tu corazón, Señor. Te necesitamos, te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.